Y esa expresión más o menos intensa es la que llamaríamos variabilidad climática, es decir, lo que nos permite entender en variaciones un poco más pequeñas cómo ha ido cambiando el clima y cómo entonces eso va a determinar tendencias a futuro. Esta gráfica quizás nos permite, por un lado, lo que estaba diciendo y después ya no cabe duda, después lo que dijo el último informe del IPCC, el clima cambió, ¿cierto? Y dentro de ese cambio en el clima, pues tenemos variaciones importantes a lo largo del año, a lo largo de los años, que se pueden entender de muchas maneras, como más radiación solar, más calor, más sol, en momentos en los cuales tradicionalmente no pasaba, o momentos de lluvia, en los cuales llueve más de lo que suponíamos debía llover de acuerdo a las tendencias o a los cálculos que venían. Entonces, partiendo de esa condición y esa claridad, y ya en este momento superando la discusión de si hay o no hay cambio climático, partiendo del hecho de que sí hay, pues entonces Creo que tuve un problema, pero aquí me escuchan, ¿cierto? Sí. Perfecto. Para poder tener entonces ese enfoque diferencial, pues es importante reconocer que esas afectaciones varían y que definitivamente afectan de manera diferenciada a los seres humanos y a los individuos, y en gran medida eso está basado en dos situaciones. Por un lado, la condición, y por otra, la posición que se juega dentro de esos fenómenos de variabilidad. Entonces, pues no los voy a leer uno a uno, pero la idea de esta gráfica es identificar sobre todo particularmente aquellos aspectos que están en el corchete de abajo que afecta o que podemos entender mejor en las afectaciones de pueblos indígenas tradicionales y las comunidades rurales. Entonces, pues fundamentalmente, y algo que es importante entender para todos nosotros, son aquellos aspectos relacionados con, llamaría yo, las cuatro últimas líneas en esta diapositiva. Es decir, los cambios en las zonas y los ciclos productivos, los procesos de desabastecimiento de alimento que afectan de manera diferenciada cuando hablamos de ciudades o el mundo rural o el mundo indígena o el mundo afro, que es donde yo también trabajo, la extinción de flora y fauna silvestre, que a largo plazo entonces marca una tendencia de fragilidad mucho más alta, y la pérdida de prácticas culturales. No estoy queriendo decir que las primeras no sean importantes, porque pues obviamente hemos empezado a identificar mayores necesidades hídricas, variaciones importantes en el suministro del agua y daños o por lo menos efectos de situaciones no controladas previamente en el tema de lo que decía mucho calor o mucha agua o mucho frío en momentos en los cuales eso no sucedía. Y para eso, pues dentro de los muchos posibles ejemplos que hay, y como les decía, pues es un tema del que se habla en muchos lugares, pues me interesa mostrar de manera breve este mapa sobre el riesgo de inundación fluvial, que en particular es uno de los efectos de la variabilidad climática que afecta de manera importante a las comunidades indígenas y afro en nuestro contexto latinoamericano. Ustedes pueden ver en el rojo oscuro fundamentalmente cuáles son esos espacios en los cuales la inundación fluvial puede causar importantes daños en los medios de vida de las personas. Y si lo ven rápidamente, cada uno puede pensar en cuál es su lugar o su país, podemos identificar que el contexto entonces indígena de nuestros países se ve fuertemente afectado por eso. Eso es una de las formas en las cuales podemos medir el riesgo de las comunidades frente a situaciones de variabilidad climática, y en este caso es la inundación fluvial, sin querer decir que las anteriores no son importantes. Entonces, centralizando ciertos puntos, pues tiene que ver con la pérdida o la erosión cultural, que es una de las que genera pues mayores problemas a largo plazo para las comunidades indígenas, que en particular pues ya se vienen disminuyendo de manera dramática, están cambiando sus medios de vida, y entonces hay otros factores relacionados con el cambio del clima que los pueden afectar de manera mucho más importante que aquellos que posiblemente estamos en las ciudades.
Y la pregunta es quiénes lo enfrentan y quiénes lo promueven, que esto es lo que nos sitúa un poco en la discusión de los pueblos indígenas. Y como decía inicialmente, pues parte del hecho de esa, lo vemos en la literatura científica, cada vez se reconoce más que los pueblos indígenas son los que más aportan a la humanidad para poder resistir los embates del cambio climático, pero al mismo tiempo están disminuyendo en número y son los que tienen mayores afectaciones en sus medios de vida por esas situaciones. En esta gráfica básicamente es lo que todos vemos permanentemente, es cómo han ido cambiando las tendencias frente al tema del aumento poblacional, los niveles de consumo, pero al mismo tiempo el aumento de riqueza, que eso también es fascinante en esta gráfica. La riqueza en el planeta ha aumentado, lo que pasa es que no se distribuye de la misma manera y en gran medida afecta entonces a unos grupos más que a otros. Y lo que nos interesa hoy, pues es cómo esas afectaciones diferenciadas, pues golpean mucho más a los pueblos indígenas. Y no importa si estamos hablando en zonas altas andinas, no importa si estamos hablando en zonas amazónicas, no importa si estamos hablando en zonas costeras, pues son todos estos grupos que en número vienen disminuyendo, sufren de manera importante los embates del cambio climático en el contexto. Pero al mismo tiempo les pedimos conservar, al mismo tiempo les pedimos entonces garantizar el pulmón del mundo, como decimos normalmente en el contexto amazónico. Entonces, pues es una situación esquizofrénica. Cada vez les damos menos herramientas para eso, pero al mismo tiempo les ponemos más tareas de salvar la humanidad. Qué cuestión un poco tan contradictoria e interesante, y políticamente es donde tenemos que responder a eso. Aquí hay algunos puntos en los cuales pues, se resume mucho de lo que se dice y lo que se aplaude normalmente, pero en lo que siempre estamos escasos en poder conceptualizar. En particular, voy a hablar del contexto colombiano, pues los territorios indígenas sufren de muchas condiciones de vulnerabilidad. En particular, pues por el traslape con zonas de expansión agrícola, por la presencia de economías ilegales y particularmente en el contexto colombiano, aunque creo que es el mismo quizás en el contexto boliviano y muchos de los países en el contexto latinoamericano, tiene que ver con los embates de la deforestación. Pero al mismo tiempo hablamos de los derechos territoriales como una forma de hacer frente a esa deforestación que está sucediendo en nuestros países, cuando los motores de deforestación reales no suceden en el lugar, suceden fundamentalmente en las ciudades, es donde se está marcando hacia dónde se mueve el dinero, y también en gran medida relacionado con economías ilegales. Particularmente en Colombia, pues fíjense, en los bosques de los resguardos indígenas amazónicos se almacena cerca del 40% de todos los bosques de Colombia. Entonces, al mismo tiempo, hay una dependencia, hay una responsabilidad, pero le ubicamos unas tareas particulares a los pueblos indígenas que luego no damos herramientas para responder a ellas. Y los marcos normativos relacionados con el cambio climático, inicialmente, o por lo menos ahorita les voy a hablar un poco de eso, en el marco normativo colombiano se incluía un poco la participación de los pueblos indígenas y eso se ha venido diluyendo a lo largo del tiempo. Y en este momento tenemos una política de cambio climático que empieza a ser debatida frente a la limitación de la participación de las comunidades indígenas y étnicas en su construcción. Rápidamente, desde la Convención Marco de Naciones Unidas en el 94 hasta este momento, cuando estamos hablando de la política o de la implementación de la política de cambio climático, vimos un boom un poco, sin ser totalmente efectivo, de la participación indígena en esa construcción, desde el Convenio Marco sobre Cambio Climático, donde se pedía y se promovía la participación de los pueblos indígenas. Luego en Colombia llegamos en el 2016 a la conformación del Sistema Nacional de Cambio Climático, la aprobación del Acuerdo de París también políticamente como algo fundamental en nuestro orden constitucional, pero luego empiezan las directrices para la gestión del cambio climático, que es la Ley 1931, que es la que en este momento aplica, donde se nota fundamentalmente una ausencia de la participación informada de las comunidades indígenas, quienes al mismo tiempo, como decía inicialmente, pues tienen responsabilidades frente al cambio climático. Entonces, pues fundamentalmente nos lleva a reconocer aquellas estrategias de mitigación adaptativas y la incidencia política que tienen los pueblos indígenas en esto. Entonces, pues fundamentalmente las estrategias adaptativas vividas por los pueblos indígenas en el contexto general latinoamericano están reconocidas en esto. Adaptativo, y ahí está modificación de sistemas productivos. Nuevamente, puede parecer algo positivo, pero estamos hablando de una modificación de sistemas productivos obligatoria o a la fuerza. También un cambio en las trayectorias de uso territorial, lo que en términos adaptativos, pues tengo que sobrevivir, me tengo que adaptar, tengo que cambiar al uso del territorio, y eso probablemente está llevando a una erosión cultural a largo plazo. Pero lo podemos meter en este momento y está clasificado dentro de las estrategias adaptativas y pareciera que en algunos casos funcionan. También la posibilidad que tenemos, y esto tiene que ver con el monitoreo del medio ambiente, pues sobre todo los pueblos indígenas en gran medida son aquellos que nos pueden decir
cómo han ido impactando los cambios ambientales sus medios de vida, y eso nos permitiría, o por lo menos nos ayudaría a entender cuál sería la afectación real a gran escala cuando estamos hablando de países o contexto latinoamericano. En particular, cuando hablamos de mitigación, pues que ya pasamos de las medidas adaptativas y luego las medidas de mitigación, pues sí reconocemos el valor que tienen los pueblos indígenas en la conservación, fundamentalmente de los bosques y las áreas donde viven, y eso entonces cómo permite hacer frente a los embates del cambio climático y al mismo tiempo suponer que a largo plazo, entre mayor conservación tengamos de recursos forestales, pues entonces va a ser menos, o por lo menos va a ser más efectiva la captación de CO2 por parte de esos bosques que tenemos. Sin embargo, esto tiene un tema fundamental y es la percepción del territorio varía. Por un lado, entonces, tenemos la autonomía territorial, pero luego empezamos a suponer que son los territorios de los pueblos indígenas los que tienen que estar dedicados a la mitigación. Gran pregunta, porque nuevamente eso requiere de estrategias técnicas de acompañamiento político, del cual en este momento carecemos. También algo que ha venido sucediendo, sin embargo necesitamos más fuerza en eso, es que cada vez tenemos más espacios de denuncia, pero al mismo tiempo negociación de esa invisibilización de las decisiones políticas. Es decir, aumenta la participación indígena porque en gran medida empezamos a tener un fervor importante en lo que nos pueden ayudar los territorios y los recursos naturales en los pueblos indígenas para afrontar el cambio climático. Eso en discusiones a gran escala. Pero cuando vamos a las realidades territoriales de nuestros países, pues ese proceso de toma de decisión política y de participación política de los pueblos indígenas se ve fuertemente erosionado y muchas veces violentado también por la forma en la que se implementa la política territorial. Y al mismo tiempo, eso pues nos permite tener limitaciones importantes en poder monitorear el efecto y las transformaciones territoriales con la variabilidad y el cambio climático. Fundamentalmente, después de esto, y ya voy a terminar, nos hacemos la pregunta de, considerando el contexto actual, las solicitudes que tenemos, las demandas que tenemos, pues ¿qué sigue? Inicialmente, necesitamos entender y detallar de manera particular, porque todavía entiendo eso está más romantizado que detallado, cuáles son los efectos diferenciales de la variabilidad y el cambio climático en los pueblos indígenas. Primera tarea importante, para poder entonces pasar de reconocer ese rol fundamental que tienen los pueblos indígenas a la protección efectiva de los derechos territoriales, porque es una perspectiva más amplia. No solo proteger los derechos de los pueblos indígenas, proteger los derechos territoriales y tener entonces un tránsito al proceso efectivo de empezar a trabajar en contra pues, de los embates del cambio climático. También eso nos llama, y creo que en el contexto latinoamericano a todos nos da bastante temor, eso nos llama a revisar nuevamente los esquemas de tenencia segura de la tierra, porque ahí en realidad hemos perdido el año todos. Cada vez hay menos posibilidad de ejercer la autonomía territorial por parte de los pueblos indígenas y entonces eso fundamentalmente hace que cada vez les pongamos más tareas ambientales, pero menos herramientas para poder cumplir con esas tareas ambientales de los territorios colectivos, que es una de las condiciones particulares. También es importante, y aunque ha tenido un aumento, es necesario aumentar la relevancia en la agencia política, en términos de partidos, opinión pública, tomadores de decisión, de la fragilidad social que expresa esa vulnerabilidad ambiental. Es decir, como hablaba inicialmente de las diferencias en las afectaciones en los medios de vida, necesitamos tener los ojos muy atentos y muy abiertos a cómo esa variabilidad climática ha afectado los medios productivos y reproductivos de los pueblos indígenas. Y también conectarnos un poco, y esto es un poco más básico, y es considerar que lo común, lo comunitario y los recursos naturales no es algo que está lejano. Y en las ciudades tratamos de ponerlo lejano y sobre todo en las capitales tratamos de ponerlo un poco romantizado en aquellos espacios verdes lejanos, pero eso no puede estar sucediendo acá. Entonces necesitamos dejar de tener esa idea de la lejanía mental que tienen los recursos naturales y los pueblos indígenas que los habitan, y en particular en el tránsito político que estamos viviendo, pues sobre todo en el contexto latinoamericano, sin duda vendrán nuevos acuerdos y negociaciones, en gran medida presionados por los acuerdos internacionales. Lo importante es preguntarnos qué representantes políticos tenemos para esos acuerdos, o por lo menos para hacer cumplir esos acuerdos internacionales en el contexto latinoamericano, y eso entonces cómo se pone a dialogar con las condiciones de los pueblos indígenas, y al mismo tiempo una pregunta grande que nos debemos hacer es cuáles son esos representantes políticos de los pueblos indígenas con los cuales podamos construir estrategias a largo plazo frente a los efectos de variabilidad climática en
temas de responder a la emergencia, pero en términos de cambio climático, que es algo que ya debemos reconocer, llegó para quedarse y tenemos que empezar a ver cómo podemos fortalecer las estrategias de mitigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan importantes aportes, ¿no? Porque tenemos nosotros que reconocer que el cambio climático ya, como bien mencionó Pablo, llegó para quedarse y por ende buscar estrategias que permitan mitigar y adaptarse, pero ser resilientes ante todo, ¿no? Con ello tal vez queremos dar paso a nuestro segundo panelista. Le voy a pedir por favor si puede dejar de compartir la pantalla, Pablo, para que yo pueda hacer la presentación. Tenemos un segundo invitado de honor el día de hoy que nos acompaña desde Lima, Perú, justamente. Es nuestro amigo Alberto Ñiquén. Él es de formación antropólogo, pero también ha tenido mucha experiencia en el área comunicacional, sobre todo ha creado la sección de la Mula Verde, que es un espacio específicamente para publicar contenidos sobre cambio climático, medio ambiente, sostenibilidad y pueblos indígenas. Él como periodista ha cubierto varias COP, entre ellas la COP 20, la 21, la 25 y la COP de biodiversidad, en la cual ha tenido mucha experiencia para formar parte de estos espacios a nivel internacional y también así de otros como el Climate Reality Project y otros, y ha sido también ganador del Premio Nacional de Periodismo Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú. Bienvenido, querido Alberto, el escenario es tuyo y escuchamos muy atentas tus percepciones y aportes que nos puedes brindar en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias por la invitación al programa regional de participación política indígena de la Konrad Adenauer. Ha sido muy grato escuchar a Pablo. Mi mirada es más desde el periodismo, obviamente, luego de conversar con funcionarios, con ministros, con representantes de pueblos indígenas también y con miembros de organizaciones civiles, ¿no? Es un gusto estar con ustedes. Quedan pocas semanas para la COP26, una cumbre climática que como la del 2015 debe diferenciarse de otras porque es momento de impulsar la puesta en práctica del Acuerdo de París, ¿no? Más aún con los informes que nos ha proporcionado la ciencia, que nuevamente nos alerta de lo que nos puede ocurrir si no actuamos. Todavía tenemos tiempo para actuar, pero es momento de una acción climática de manera inmediata. El cambio climático, la crisis climática, la variabilidad climática, la emergencia climática, está en un momento en el cual, por un lado, la ciencia, por otro lado, los jóvenes, los pueblos indígenas y algunos ministerios y especialistas nos llenan de información, nos llenan de demandas, pero por otro lado también hay todavía negacionismo y también mucho desconocimiento. Y dentro de este desconocimiento hay una lejanía y poco interés por lo que viven los pueblos originarios frente o ante el cambio climático. Y por ahí es que quiero ir yo. Según el Censo Nacional de Perú, que se llevó a cabo en el 2017, tenemos más de 9.000 comunidades y 2.700 son nativas amazónicas y un poco más de 6.000 son campesinas entre la Amazonía y los Andes. Y tenemos 44 pueblos originarios identificados como tales. Las comunidades indígenas y bueno, obviamente los que viven en aislamiento voluntario ya están sintiendo el peso de la creciente variabilidad climática. El cambio climático está afectando a los componentes más básicos como los alimentos, agua, salud. Las mujeres también están siendo directamente impactadas y esto no se analiza demasiado, ¿no? El cambio climático afecta a la distribución de los animales y peces que sirven de alimento para los pueblos originarios. Los animales silvestres, los peces y sus ciclos migratorios se encuentran en peligro y con ello la alimentación de estas peruanas y peruanos.
También la migración habitual y los desplazamientos de los animales han variado debido como consecuencia del cambio climático. Ese es otro punto que no está en la agenda política, cuando debería ser por lo menos de un interés para poder entender las demandas de estos pueblos. Una preocupación grande también son los efectos sobre las prácticas agrícolas a pequeña escala, ¿no? A lo largo de las riberas, como resultado de inundaciones inesperadas, largas temporadas secas, ¿no? Que algunas derivan de sequías, otras no, pero hay una gran preocupación en este aspecto, sobre todo en los Andes. La variabilidad climática ha dado pie a que temporadas de lluvia se reduzcan o a veces se hagan mucho más intensas, pero a la vez determina de que las temporadas secas duren un poco más, ¿no? Si antes duraban 3 meses, las temporadas secas pueden durar ahora 4 meses, y eso es algo que temen los que viven en las zonas altoandinas del Perú. Em, los ríos limpios y sustentables de vida también están obviamente en peligros, y eh, ningún cuerpo de agua es tratado además en la Amazonía. Eso es algo que debería de estar en agenda pública nacional de una manera constante, pero no ocurre. Todas las aguas residuales y los desechos industriales van directamente a los ríos. Las personas no tienen acceso a fuentes de agua limpia, lo cual ocasiona que utilicen agua de los ríos contaminados, a pesar de los riesgos que esto implica. Y como resultado, las personas, especialmente los niños, enfrentan problemas relacionados con parásitos y enfermedades. Este tema de la salud, además, está muy vinculado al cambio climático. El cambio climático es transversal. Sin embargo, recién con la pandemia de la COVID, es que nos hemos puesto a pensar también en esta brecha de salud, no solamente a nivel sanitario, sino también cómo se puede relacionar con el cambio climático. Un debate sobre cómo el cambio climático está afectando a las personas estaría incompleto si no resaltamos la situación de las mujeres. Las comunidades indígenas cargan el mayor peso de los efectos del cambio climático a medida que el agua y los alimentos se vuelven escasos, pero las personas, especialmente las mujeres, son las que llevan la mayor parte de esta carga. Hay muchas iniciativas de mujeres originarias, tanto de los Andes como de la Amazonía, para participar en actividades que tienen que ver con mitigación, adaptación al cambio climático, pero además ellas tienen que dedicarse a sus hogares, a cuidar a los hijos, lidiar con la crianza también de los animales, proporcionar refugio, asegurar la alimentación. Es una carga que, así como muchas mujeres de la ciudad, que se ha evidenciado durante la pandemia, esto es algo constante entre los pueblos rurales del Perú y de América Latina, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienen que caminar, pueden caminar 7 kilómetros en busca de agua dulce para poder preparar los alimentos. Esto es algo que ocurre básicamente, sobre todo en los Andes, pero en la Amazonía también. A veces ocurre de que, como ya lo dije anteriormente, los ríos pueden estar contaminados y tienen que buscar fuentes lejanas para poder conseguir un agua limpia, ¿no? Entonces, los impactos ambientales del cambio climático constituyen una amenaza grave a los derechos de los pueblos indígenas. Pero también hay que considerar que los pueblos originarios deben ser considerados como aliados para las políticas públicas de adaptación y mitigación del cambio climático, algo que voy a mencionar luego, pero mucho importa, como también ha mencionado mi amigo Pablo, es una oportunidad también para conocer o para poner en práctica el saber ancestral que ellos tienen, ¿no? Además, habría que añadir que los pueblos indígenas no solamente tienen que lidiar
con los efectos del cambio climático, sino también con las malas prácticas extractivas, la tala ilegal, la minería ilegal, tráfico de tierras, narcotráfico, criminalización y obviamente también discriminación, ¿no? Discriminación de las autoridades y de algunos sectores de la sociedad. Y también no debemos dejar de lado que para los pueblos originarios todo pasa por el territorio, ¿no? O sea, la titulación de su territorio, el respeto a su territorio es fundamental y a partir de ello es que se puede hablar, o ellos pueden hablar de cambio climático, de desarrollo sostenible, de economía indígena, etc. Pero lo principal es el territorio. El Perú ha avanzado mucho en cuanto a normas, a leyes. Desde, por ejemplo, desde el 2016 ya se cuenta con un plan de acción sobre género y cambio climático, uno de los primeros en la región. También en 2018 se aprobó la ley marco de cambio climático. Perú fue el primer país sudamericano en tener una norma como esta luego de la suscripción del Acuerdo de París. Y esto fue en el 2018, pero recién en enero del 2020 contamos ya con el reglamento de esta ley y que entre otros aspectos garantiza espacios de participación ciudadana y de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas. Además de otras normas, durante el anterior gobierno también se instaló la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, un grupo encargado de proponer las medidas de adaptación y mitigación a la crisis climática expresadas en la CNBC, ¿no? Las contribuciones determinadas a nivel nacional. Y que el año pasado aprobó el compromiso del Perú para incrementar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 40% hacia el año 2030. También tenemos un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático como un insumo para la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Y también recientemente, antes de que finalizara el gobierno anterior, se aprobó la Política Nacional del Ambiente al 2030, que impulsa el cuidado de la naturaleza y de los ecosistemas. Si quisiéramos decir qué faltó o qué falta, seguramente otros mecanismos, pero algo muy importante, dada la coyuntura, dado lo que nos ha informado recientemente Global Witness con los asesinatos de los defensores ambientales, es que si bien el gobierno peruano en su momento suscribió, firmó el acuerdo de Escazú, este no ha sido ratificado por el Congreso de la República el año pasado, y no necesariamente porque la negación se haya debido o haya sido consecuencia de un debate técnico, sino desafortunadamente por una suma de desinformación y mala información impulsada por los opositores que esbozaban diferentes razones para rechazar el acuerdo y ninguna de ellas era técnica, ¿no? El Perú cuenta con 92 medidas de adaptación al cambio climático y las ha priorizado en agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura y salud. Y cuenta con más de 60 medidas de mitigación en energía, procesos industriales, agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Todas estas medidas incorporan prácticas, costumbres y saberes tradicionales de los pueblos originarios. Y es que las organizaciones de los pueblos indígenas son aliadas o deberían ser aliadas estratégicas para la sostenibilidad de los recursos naturales, ¿no es cierto? Me quiero detener en algo que es muy interesante. Tiene que ver con el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático, pues a partir de este mecanismo se creó la plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático.
Esto se aprobó en enero del año pasado, se anunció en la COP25 en Madrid en 2019, generó aplausos de parte de la comunidad internacional porque marcaba un hito, ¿no? Hay que subrayar que este acuerdo, esta plataforma fue planteada por las organizaciones indígenas durante una serie de diálogos de consulta previa que organizó el Ministerio del Ambiente para socializar el reglamento de esta ley de cambio climático, ¿no? Por un lado, importante el trabajo del Ministerio del Ambiente de socializar, y por otro lado, muy, muy importante el papel, la iniciativa de los pueblos indígenas, ¿no? Además, los representantes indígenas se basaban en uno de los puntos clave, que yo considero clave, del Acuerdo de París, que me permito leer. Se reconoce la necesidad de reforzar los conocimientos, las tecnologías, las prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas en relación con la lucha contra el cambio climático y la adopción de medidas de respuesta, y establece una plataforma para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la mitigación y la adaptación de manera holística e integrada. Es decir, el Acuerdo de París considera que es muy importante y es imprescindible recoger las enseñanzas que pueden venir de los pueblos originarios, como también ya lo mencionó Pablo, para políticas públicas que estén orientadas a enfrentar el cambio climático. Entre las principales tareas de esta plataforma está construir una agenda climática indígena con enfoques de género, de interculturalidad e intergeneracional, además, para elaborar estas medidas de adaptación y mitigación. Además, esta plataforma se encarga de presentar ante la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que también se instaló el año pasado, propuestas climáticas. De tal manera que muchas de las demandas de los pueblos originarios en cuanto a tener participación en decisiones relacionadas con el cambio climático se pueden poner en práctica a través de esta plataforma, ¿no? Entonces, se puede gestionar, articular, difundir, hacer seguimiento de estas propuestas de los pueblos originarios. Querido Alberto, les recordamos que ya tenemos solo unos 3 minutitos más, por favor, para ir haciendo el cierre. Exacto. Y entonces todo esto sirve para que los pueblos indígenas pongan en agenda también no solamente sus demandas, porque ellos también son muy proactivos. Solamente para dar un ejemplo de esta proactividad es de que en las zonas altoandinas del Perú, a más de 4.000 metros de altura, ellos se valen de las aguas de lluvia para hacer lo que llamamos la siembra y cosecha de agua, un saber ancestral que se da la mano con el conocimiento técnico, y así pueden prevenir las temporadas secas y tener agua para sus alimentos, para sus pastos, para su ganado, y por ende para tener una economía que les permita, bueno, sobrevivir, pero por lo menos tener asegurado algo. Muchísimas gracias, Alberto, por tan importante aporte. Creo que todos los puntos son interesantes, considerando que el cambio climático va desde alto nivel, desde las negociaciones, hasta medidas locales, ¿no? Y respuestas locales de los pueblos indígenas. Precisamente, y en ese sentido, pues vamos a dar inicio a esta primera ronda de consultas. Hay algunas preguntas, intervenciones del público que nos ha estado escuchando atentamente. Acá tenemos una consulta que nos hace Francisca Vargas, entiendo que desde Chile, para Pablo, dice: estimado Pablo, un gusto escuchar la didáctica de su presentación. Tengo 3 preguntas. Primero, dice, espero puedas desarrollar la siguiente. ¿Cuáles son los factores más relevantes que inciden en la variabilidad de cambio climático, según tu experiencia? Así también en la diapositiva dice de riesgo de inundación fluvial. Veo a Chile, mi país, en un rojo oscuro. Estamos pasando una sequía nunca antes vista.
¿qué situaciones medioambientales podrían surgir? Y por último, estoy en constante atención del pueblo originario de Santa Marta en Colombia. Dentro de las estrategias de mitigación, dice que están funcionando en ese orden con los ciclos naturales. Tal vez comentar respecto a ese punto. Pablo, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Francisca, por tus preguntas, todas muy difíciles, pero bueno, intentaré hacer una respuesta corta, sobre todo para no quitar tiempo a seguir conversando. La idea, o primero, inicialmente es importante que tengamos en cuenta que dentro de los factores más relevantes, pues tenemos eh, el uso de combustibles fósiles, lo que nos sitúa entonces en lo que llamaríamos la cresta de la ola del problema del desarrollo económico, que está fundamentado todavía, así queramos parecer muy progres, está fundamentado en el consumir combustibles fósiles. Entonces, esa podría decir es la primera. La segunda, sin duda, y la que afecta en gran medida al contexto latinoamericano y que ha venido teniendo una tasa de crecimiento importantísima, es la deforestación. Es decir, al mismo tiempo le estamos quitando la capacidad al planeta de responder al tema de las emisiones que promueven el cambio climático en algunos lugares, y eso tiene una expresión diferenciada, no puedo decir es igual en todas partes, el desarrollo y pues la expansión en términos ganaderos, y también el uso de fertilizantes, es decir, la forma en la que producimos alimentos. Entonces, pongamos todas esas condiciones en una sola, es decir, en teoría necesitamos producir más comida, que es en teoría, porque ya producimos suficiente, para lo cual dedicamos entonces más espacio, que generalmente entonces eh, genera unas presiones y unas demandas mucho más importantes en términos territoriales, y todo eso pues termina de ahorrarlo en la receta con el consumo permanente de combustibles fósiles, cual también pensamos el desarrollo económico. En la segunda, en la diapositiva, y sobre todo, pero Chile no está en rojo. Algunas partes de Chile están en rojo, sobre todo está en amarillo, y está relacionado con lo que tú dices, y es el tema de la sequía. Cada vez las sequías son más largas y más fuertes, y en Chile particularmente, y en algunas partes de Bolivia, bueno, también en Colombia, en el planeta, la sentimos. Entonces cada vez tenemos sequías, pero eso a largo plazo lo que genera es que luego sí entremos en riesgo de inundación, porque estas sequías prolongadas lo que hacen es disminuir la capacidad del suelo de absorber en aquellos momentos en los que llueve. Entonces, no solo es que se produzca la sequía, sino que luego, eventualmente, cuando haya momentos de lluvia, pues entonces va a haber menos capacidad de absorción por parte del suelo, y pues empiezan todas las cuestiones asociadas a las crisis que vemos normalmente, por lo menos que son frecuentes en Colombia. Chile, en ese mapa que yo les mostré, luego lo puedo compartir si te interesa, pues está principalmente todo el país en amarillo, y en gran medida está relacionado, pero no podemos decir, ay, qué bueno, no hay inundación. Lo que nos debe preocupar es que está en amarillo porque no hay agua. Si hubiera escogido otra variable para analizar lo mismo, pues estuviéramos hablando en términos de aumento de temperatura en los últimos años, y Chile estaría en un rojo fosforescente incandescente. En esta que escogí un poco para hablar de las inundaciones, pues entonces está en amarillo por esa condición. Y particularmente, aunque no soy especialista en los pueblos, pues, o en los pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay 4 en diferentes niveles de adaptación, eh, sí tiene que ver fundamentalmente con un poco como lo que yo llamaría la traducción de los sistemas productivos a nuevas condiciones ecosistémicas. Fundamentalmente quiero llamar la atención en algo, y es que cuando hacemos investigación en eso, tratamos de romantizar un poco esos ejercicios adaptativos. Quiero sentar mi posición crítica a cuando decimos, los pueblos indígenas se adaptan. No es que estén tomando la decisión de adaptarse, es que toca, porque cada vez sus medios de vida son más restringidos. Entonces, claro, tenemos un montón de conocimientos sobre los procesos adaptativos de los pueblos indígenas. Sin embargo, no podemos caer en el error de decir que eso es bueno. Reconocemos que hay lecciones para aprender en términos planetarios de cómo adaptarnos a esas condiciones, pero debemos ser críticos con los factores que hacen que haya esa obligatoriedad de la adaptación. Una de esas, como les decía, es cambiar un poco los sistemas productivos, pero nuevamente, si se supone que en gran medida el contexto y los derechos territoriales de los pueblos indígenas están relacionados con la riqueza ambiental y cultural, pues tenemos que tratar de proteger esas dos condiciones, no solo aprender a adaptarse, sino también garantizar la riqueza ambiental, de la que cada vez pues dependemos más en términos de cuentas planetarias sobre los efectos de ese cambio climático.
Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos que esta respuesta y estas contribuciones sean también tomadas en cuenta por nuestro público. Ya para ir haciendo, tal vez antes de nuestro cierre, me gustaría, y en esto les consulto, ¿no?, a ambos expertos, tal vez podemos empezar con Alberto, en el marco y en la referencia, ¿no?, del trabajo que tiene en el Perú principalmente y con los pueblos andinos, entiendo, y también con otros pueblos indígenas. ¿Cuáles son estos desafíos, ¿no?, que son los que nos estaba comentando hace rato, pero ya rumbo y mirando esta COP que se viene y todo en relación también con la crisis sanitaria que ha ocasionado y que va de la mano también con la crisis ambiental y climática? ¿Cuáles son esos desafíos, Alberto, que nos puede comentar para entender un poco la vulnerabilidad de los pueblos en este momento, ¿no? Claro. Y luego pasamos la misma pregunta a Pablo. Gracias, Alberto. A ver, últimamente he estado conversando con peruanos y peruanas de Puno, zona del altiplano, ¿no? Y lo que temen ellos es la falta de agua. Ellos tienen el lago Titicaca, parte del lago Titicaca, como Bolivia, ¿no es cierto? Y tienen otras fuentes de agua. Sin embargo, todo indica, según CENAMI, que es el Servicio de Meteorología, y otras instituciones, han alertado de el aumento de sequías en esa región. Entonces, es algo que temen. No se sabe cuándo va a haber una sequía de esas proporciones. Las sequías son silenciosas, no avisan, es todo un proceso largo, ¿no es cierto? Y por ende, ellos están necesitando resolver, ¿y de qué manera? Previniendo. Y entonces están haciendo campañas informativas entre esas comunidades, donde combinan la información científica que les proporcionan algunas instituciones gubernamentales, con ese saber, por ejemplo, las señas, ¿no? Lo que puede enseñar una planta, una ave, un zorro, y que tiene que, en las lecturas que manejan ellos sobre tiempo y clima, les da una orientación para saber si van a poder sembrar papa en tal temporada o van a retrasar. Entonces, el agua es clave y para eso se está trabajando. Desde el Ministerio de Agricultura del Perú, por ejemplo, se ha intensificado esta práctica de siembra y cosecha de aguas, que es aprovechar las aguas de la lluvia en las cochas, en las lagunas ya existentes, o en otros casos se usan pampas donde a veces jugaban fútbol estas peruanas y peruanos de los Andes, y se han hecho diques de tal manera que ahora se recoge agua y se almacena ahí. Y eso sirve muchísimo porque pueden tener alpacas o pueden tener ganado vacuno, pero sobre todo alpacas, y sin agua no hay pastos, y sin pastos los animales mueren, ¿no? Porque además tienen las heladas, por ejemplo, que también es algo muy grave, ¿no? Entonces, muchos de las personas con las que he hablado, el agua y por ende también lo relacionan con la seguridad alimentaria, ¿no? Ese es otro gran tema vinculado a todo esto que también mencionaba Pablo. Van a ir algunos indígenas andinos y amazónicos a esta COP. Algunos van a ir como parte de la delegación del Perú a través del Ministerio del Ambiente. Otros van a ir como parte de las organizaciones internacionales, la COICA, por ejemplo, ¿no? Y llevan, por uno y otro lado, igual llevan las mismas agendas a la COP. Y no solamente en esta COP, ¿no?, sino en todas las COP de cambio climático y de biodiversidad, viajan representantes indígenas, voceros, que tienen como aliados a las organizaciones de cooperación internacional y tratan de poner por un lado sus demandas, pero por otro lado
sus actividades o sus enseñanzas para que las conozcan fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, Alberto. Tal vez le trasladamos entonces también la consulta a Pablo Andrés. ¿Cuáles serían esos desafíos ya frente a esta presión que hay, ¿no?, de la COP26, lo que se nos viene con el Acuerdo de París, y cómo están nuestros pueblos en relación a estos desafíos? Yo creo que tenemos un desafío previo y es algo que nuevamente puede funcionar más desde mi rol de profesor y a todos les puede parecer como, ay, tan romántico. Pero creo que hay algo que no hemos tenido, o por lo menos en las COP que yo he estado, y es poder realmente hablar de los pueblos indígenas en conjunto, que los pueblos indígenas puedan expresarse en conjunto. Es relativamente reciente que los representantes indígenas van dentro de las delegaciones de los países. Sin embargo, eso puede ser más fragmentación que unión, porque es llegar a un espacio en el cual pues se encuentra con otros pueblos indígenas que probablemente tienen las mismas conversaciones y las mismas necesidades, lo que no necesariamente se traduce en una posible negociación en bloque o en una posible validación real en conjunto de las necesidades de los pueblos indígenas. Creo que por eso el PPI es tan importante en estas condiciones y es poder agrupar diferentes necesidades de diferentes pueblos indígenas o tradicionales en el contexto latinoamericano y eso cómo puede volverse, no podría decir una negociación en bloque, pero sí algo más claro, porque lo que se ve normalmente es que lo que pasa en términos de participación indígena cuando ya se llegan a espacios como la COP es que es muy fragmentado. Algo que también ha venido pasando con el tiempo es que ha aumentado la participación en términos numéricos, es decir, cada vez hay más representantes indígenas en la COP. Sin embargo, eso también me devuelve una pregunta y es, ¿quiénes son los representantes indígenas que van a la COP? Porque eso también necesita algo, por ejemplo, como lo que mencionaba ahorita Alberto, y es, sí sentiría que hay una condición de género necesaria en la participación indígena, pero también revisemos qué tan posible y qué tanto tiempo en la práctica se tiene para participar en las negociaciones por parte de los pueblos indígenas, cuando son esquemas súper apretados de tiempo. Entonces creo que eso requiere una preparación previa en la cual sí podría entonces llevarse más un tema que una diferentes perspectivas y posiciones. Aquí hay varias cosas que son claras. Por un lado, todas las publicaciones definen, ya no hay lugar a dudas, que el rol de los pueblos indígenas es mucho más importante de lo que se suponía previamente en términos de conservación y en términos de ayudar al planeta a no estar tan afectado por el cambio climático. Eso es algo que no tiene discusión, pero tiene que hacerse totalmente relevante. La segunda es cuáles son las garantías en términos políticos y territoriales para cumplir con esa labor. Eso entonces, pensaría yo, serían esos dos puntos en términos importantes de retos para la participación en términos de COP, y siento que los gobiernos latinoamericanos tenemos una tarea importante en eso, porque entonces, pues no hablo como gobierno, pero hablo como ciudadano, creo que es importante entonces determinar cuáles son las necesidades que vamos a plantear allá, pero también cuáles son de esos acuerdos marco, cuáles son los que realmente podemos llevar en la práctica, en el contexto político latinoamericano, para que eso realmente promueva el apoyo a las comunidades indígenas en sus necesidades territoriales, pero también en la urgencia y la emergencia, como puede ser el COVID y como puede ser fortalecerse en estrategias de respuesta a nuevos problemas ambientales, sociales y económicos que vamos a tener en el futuro. Muchísimas gracias, Pablo Andrés. Todos esos elementos, pues, de hecho nos hacen pensar, ¿no?, qué se nos vienen estos desafíos de la participación, la legitimidad, la validación y sobre todo también crear estos mecanismos ya más sostenidos de participación para los pueblos indígenas. Acá hay una consulta del doctor Dufner. Quiero darle la palabra, por favor, para que le haga la consulta a los expertos invitados. Bueno, en cada ocasión, cuando tengo la chance de hablar con especialistas y como nosotros como PPI también hemos comentado el acuerdo de Escazú, siempre quiero poner la pregunta, digamos, después de quejarnos por años del hiperlegalismo en América Latina y tomando en cuenta que el acuerdo de Escazú también contempla una mejor protección de parte de los estados latinoamericanos a los defensores de los recursos ecológicos y los defensores de los derechos ambientales. ¿Cómo ven? A lo mejor es una pregunta para ambos que pueden responder muy brevemente. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas que estos arreglos
este tipo de arreglos como el Acuerdo de Escazú efectivamente nos van a llevar que los estados latinoamericanos responden a este pedido, a esta urgencia, digamos, claro, hay muchas urgencias en términos de estas temáticas del cambio climático y los pueblos indígenas, pero claro, lo más urgente es obviamente la protección de la vida de estas personas. ¿Y ven ustedes allá alguna perspectiva o dónde puede ser la palanca para que logramos una mejor protección de estas personas? Gracias. Yo puedo responder brevemente y es, no hay acuerdos perfectos y no podemos suponer que vía acuerdos internacionales podamos resolver problemas estructurales en términos políticos y de participación. Sin embargo, es mejor que existan a que no existan, porque por lo menos nos permiten tener una plataforma para identificar, por un lado, cómo negociar con los gobiernos ciertas condiciones que son importantes. En este caso hay un tema de ausencia de datos y ausencia de participación política clara en términos ambientales. Entonces, es mejor que esté porque eso también permite empezar a establecer plataformas para la discusión de lo jurídico y lo legal al interior de los países. Ahora, el problema normalmente es que le derivamos la responsabilidad civil, jurídica y política a los acuerdos internacionales. Y eso entonces no puede estar pasando, porque entonces sería derivar en el otro lejano la responsabilidad que tenemos en este momento de tratar de proteger aquellas cuestiones que son más importantes. Y en este caso, como lo hemos conversado, es el medio ambiente y los pueblos indígenas, pero pues también los líderes ambientales en los países y poder entonces informar mejor la política en toma de decisiones en términos ambientales. Entonces, es mejor que exista a que no exista, pero no podemos derivar todas las responsabilidades que hemos evitado un poco en lo local en acuerdos internacionales, porque eso no nos va a resolver el problema. A ver, para algunos, para los pueblos originarios de Perú, es importante el acuerdo de Escazú, como puede ser también cualquier otro acuerdo tipo el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto? O como puede ser lo que diga Leonardo DiCaprio acerca de la Amazonía, ¿no es cierto? Son aliados diversos que permiten, aliados globales que consideran que pueden incidir en la agenda local, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, sí le encuentran un sentido a esto global, dado que en lo local, quienes se oponen al acuerdo de Escazú dicen, no, pero ya tenemos una ley ambiental, ¿para qué un acuerdo de Escazú? Pero son los mismos que dicen que las multas o las penas de las organizaciones que fiscalizan a las empresas son muy altas, que no se pueden pagar, ¿no? Y que buscan eludir esas normas. Entonces, Colombia creo que tampoco ha ratificado de momento el acuerdo de Escazú y hay toda una campaña de la ciudadanía o de un grupo de la ciudadanía para que se apruebe, lo mismo que acá. Pero sí considero que es un mecanismo que va a complementar o que va va a dar lugar a que dentro de lo local se genere toda una inquietud por la gobernanza ambiental, por el acceso a información. Creo que los defensores ambientales, sean líderes indígenas o sean guardabosques probablemente, o sean defensores de los derechos humanos, se van a sentir respaldados por un acuerdo de esta magnitud, que no va a resolver todo, como dice Pablo, pero es un punto más a favor de esta gente. Muchísimas gracias, Alberto, Pablo. Ha sido realmente muy interesante poder escuchar todas sus apreciaciones y sabemos que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Desde los diferentes frentes, desde la academia, desde los aportes que se hacen, desde la investigación,
desde los movimientos de sociedad civil que apoyamos y consideramos que los pueblos indígenas merecen mejores condiciones de vida, mejores herramientas, como bien mencionaban, y no solamente más responsabilidades frente a la conservación tal vez de los medios de vida que a todos nos contribuyen, ¿no? Desde los bosques, desde los Andes también tenemos sumideros, tenemos diferentes formas de enfrentar el cambio climático, entonces ha sido de verdad una experiencia muy interesante poder conocerlos, escucharlos, espero que para toda nuestra audiencia también, y con eso quiero darle la palabra al doctor Dufner ya en el cierre de este diálogo PPI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, para mí simplemente me queda de agradecerles mucho su valentía, también su paciencia con la técnica, y especialmente a Pablo Andrés, que ya son las 0:26 en Alemania, así que eso de verdad es la actitud que queremos en el programa Participa su Política Indígena. Muchísimas gracias, Pablo Andrés y Alberto, que se conecta desde Lima con nosotros. Les agradezco mucho las excelentes presentaciones y bueno, como ya dijo Lorena, la temática nos va a acompañar. Creo que todos estamos sumamente interesados en lo que nos va a traer también la COP en términos de la discusión sobre el cambio climático. También esto lo vamos a seguir desde muy de cerca y vamos a seguir con nuestras cooperaciones también con nuestro programa aliado de ECLA basado en Lima. Y bueno, básicamente simplemente agradecerles todo su interés. Les recomendamos mucho informarse a través de las redes sociales sobre nuestras actividades actuales. Les quisiera mencionar también que recientemente hemos lanzado nuestra nueva edición después de 10 años de políticas públicas para pueblos indígenas en América Latina, nuestra obra estrella, y le recomendamos mucho tanto la videopresentación de esta obra, pero también la obra misma que está ya en nuestra biblioteca digital PPI. Y con eso ya les dejo. Muchísimas gracias por el interés y hasta la próxima en los diálogos PPI. Muchas gracias.